Queremos enviar un saludo muy especial al amado pueblo del Señor en Morón. Era la fecha anhelada, esperada por todos, para compartir de una buena conferencia. Las circunstancias no nos los permitieron, pero agradecidos al Señor por este medio, para compartir, por el cual podemos compartir su palabra. Quisiera tratar un tema que ha sido muy polémico en ocasiones y para el cual pedimos al Señor que nos dé más de su gracia para tratarlo. Nuestros corazones han sido movidos hasta allí y con temor quisiéramos abrir las Escrituras. Vamos por favor a leer en la carta del apóstol Pablo escrita a los Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hasta aquí estará bien, esperando que el Señor prospere su palabra. Estamos pensando en lo que es el reino de Dios. Nos preguntamos, ¿qué es el reino de Dios? El apóstol Pablo lo define bajo un concepto muy básico. Para él, el reino de Dios es sencillamente justicia, paz y gozo. Y como dice la Biblia Pechita, por el Espíritu Santo. Me gusta eso. Justicia, paz y gozo producido, es la idea, por el Espíritu Santo. El reino de Dios, uno entiende que es toda aquella esfera donde Dios es reconocido como Rey y Supremo Gobernante. Tiene un ámbito espiritual e invisible, mencionado en Colosenses capítulo 1 y versículo 13, y conocido como el reino de su amado Hijo, al cual hemos sido trasladados desde el día de nuestra conversión. Pero tiene otro ámbito literal y visible, que se llevará a cabo cuando Cristo venga en gloria para reinar por 1000 años. En un sentido amplio, está compuesto por la cristiandad profesante, como lo mencionan las parábolas de Mateo capítulo 13. Pero en un sentido interno y real, está compuesto por todos los que han nacido de nuevo, como se describe a Nicodemo en Juan capítulo 3. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver y tampoco podrás entrar en el reino de Dios. Podemos decir que disfrutamos desde ya de ese reino espiritual e invisible en la congregación de los santos, donde Él es reconocido como Señor Supremo, tal cual lo indica la epístola de la iglesia local. Así es conocida esa epístola, primera y segunda carta a los Corintios. El Señor le dijo a los fariseos en Lucas capítulo 17 y verso 21, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él no le dijo, he aquí el reino de Dios estará
entre vosotros. Él lo ve como algo presente. Él no se está refiriendo al milenio. Él dice, el reino de Dios está desde ya entre vosotros. Entendemos que era debido a la presencia del Rey entre ellos, lo cual va muy de la mano con la verdad de Mateo capítulo 20, versículo 18. Él en medio de los que se congregan en su nombre, donde están 2 o 3, congregados en mi nombre, aquí yo estoy en medio de ellos. De modo, hermanos, que no es la iglesia local el reino de Dios como tal, pero se disfruta del reino de Dios en la iglesia local, lo cual debe ser justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza con el Señor por 40 días hablándoles del reino, pero el libro de los Hechos termina con el apóstol Pablo en Roma. Se le ha dado casa por cárcel, en una casa alquilada, y él allí está hablando por 2 años del reino de Dios. Es una de las animaciones que me ha llevado a tocar este tema. Ese ambiente tan especial de justicia, paz y gozo debe imperar en una asamblea. Vamos a atribuírselo a una sola palabra que aparece en el contexto del capítulo 14 y capítulo 15 de esta carta a los romanos. La palabra es recepción. Creo que es clave para alcanzar justicia, paz y gozo. De modo que vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con la recepción. A lo menos 7 cosas sobre este tema de la recepción que se respira en el ambiente del capítulo 14 y capítulo 15 de esta carta a los romanos. Quiero hablar primeramente de la responsabilidad en la recepción. Así comienza el capítulo 14, diciendo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay una orden allí y tiene que ver con la recepción. Recibid al débil en la fe. Pero cuando llegamos al capítulo 15 y versículo 7, por tanto recibíos los unos a los otros. En ese tema de la recepción hay 2 tipos de creyentes. Hay unos que son fuertes. Hay otros que son débiles. Y hay una responsabilidad recíproca de ambos, tanto de los débiles como de los fuertes. Y comienza con la responsabilidad de los fuertes. ¿Cuál es la responsabilidad de un hermano considerado fuerte, maduro? Bueno, su responsabilidad está descrita allí. Recibid al débil en la fe. No para contender sobre opiniones. Pero cuando llegamos al capítulo 15 y versículo 7, entonces la responsabilidad se menciona como algo mutuo. El mismo débil tiene responsabilidad para con el fuerte. Y él dice allí, por tanto recibíos, y aquí está la expresión, los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Entendemos, hermanos, que somos responsables unos de otros en el reino de Dios. Y no podemos pretender ser como Caín,
Caín dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él está indicando allí, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad con mi hermano Abel. Pero ¿sabe algo? Hermano apreciado, usted es responsable y yo también, de recibirnos los unos a los otros. La responsabilidad en la recepción. Pero quiero considerar las razones en la recepción. Cuando uno lee allí en el capítulo 14 y versículo 3, él dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Y cuáles son las razones? Él dice, porque Dios le ha recibido. Y cuando uno llega al capítulo 15 y otra vez el versículo 7, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Entiendo que ahí están las razones por las cuales debe haber una recepción completa, perfecta, entre el pueblo de Dios. Es que Dios nos ha recibido, es que Cristo nos recibió. Y eso es suficiente. Suficientes razones, suficientes motivos para recibirnos unos a otros. Él nos recibió. Como dice el himno, tal como soy. Así me recibió Él. Como dice la palabra de Dios, mas Cristo cuando aún éramos fuertes, no. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y la sencilla razón por la cual tenemos que recibirnos unos a otros es porque si Él lo hizo, también nosotros debemos hacerlo. No hacerlo es pretender que somos mayores que Dios y mayores que nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo lo más grande, nos estimó y nos recibió. No desecha a ninguno. Siendo tan grande, dice, no desecha a ninguno. Entonces no pretender recibirnos los unos a los otros es pensar que somos más grandes que Dios. Allí están las razones en la recepción. Dios le ha recibido, Cristo nos ha recibido, nos recibió. Por ende, vamos a recibirnos los unos a los otros. Pero estoy pensando no solo en la responsabilidad, en la recepción y en las razones. En la recepción estoy pensando en los resultados de la recepción. Cuando uno llega al capítulo 14 y el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿en qué? En esto de que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. El que en esto, el que está procurando paz, el que está procurando justicia, el que está procurando gozo, el que en esto sirve a Cristo, ¿qué? ¿Cuál es el resultado? Dice, agrada a Dios. Y no solo eso, dice, y es aprobado por los hombres. Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Pero cuando uno llega al capítulo 15 y versículo 7, él dice, por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. ¿Y cuál es el resultado final? Él dice, para gloria de Dios.
No son suficientes estos resultados para estarnos recibiendo los unos a los otros. Al hacerlo, agradamos a Dios y somos aprobados por los hombres y damos gloria a Dios, para gloria de Dios. Es interesante que tiene estas dos direcciones. El Señor tomaba en cuenta eso. Agrada a Dios, una dirección, aprobado por los hombres, otra dirección. Del Señor Jesucristo se dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, y en el verso 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿En cuáles direcciones? Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ambas direcciones. Todos podían constatar el cielo, y no solo el cielo, la tierra, que el Señor estaba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. En el cielo Dios y en la tierra los hombres constataban de esta verdad. Y el apóstol Pablo se cuidaba también. Tomaba en cuenta estas dos direcciones. Él dice, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en relación a la abundante ofrenda que administraban, él dice, evitando que nadie nos censure, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, primera dirección, sino también delante de los hombres. De manera, hermano, que tenemos que tener cuidado. A veces en nuestras acciones, luego decimos, yo tengo buena conciencia delante de Dios y eso es lo que importa. Allá el hermano con lo que piense. Nos olvidamos de las dos direcciones que el Señor tenía muy en cuenta y que el apóstol Pablo también, y que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Basta, suficiente, con que la recepción agrade a Dios y traiga gloria a Él para nosotros practicarla. Pero quisiera también hablar acerca de la regla en la recepción. Es lo que dice el versículo 7 del capítulo 14, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y el versículo 8, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Ninguno vive para sí. Para el Señor vivimos. Esa es la regla. Es la misma verdad del capítulo 15, versículo 1 hasta el 3. No agradarnos a nosotros mismos. No vive para sí. No vive para autocomplacerse. No agradarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué? Él entonces dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿Y entonces qué? Entonces el ejemplo sublime de nuestro Señor, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Esa es la regla. No vive para sí, no se agrada a sí mismo, agrada a su prójimo. Así como lo hizo el Señor, ni aun Él se agradó a sí mismo. Uno entiende que la regla es el amor. Es la verdad del versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. La regla en la recepción
es andar conforme al amor. Pero quisiera pensar en el respeto, en la recepción. Es esa verdad que el apóstol Pablo va a describir y de lo cual él ya estaba convencido. Él lo dice, capítulo 14 y versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Más, y aquí está el respeto, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y pareciera como que si en el espíritu está decir, y eso se respeta. Él estaba con pleno conocimiento y con plena confianza que nada era inmundo en sí mismo. Pero él dice, el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, y eso se respeta. Él está indicando el respeto es indispensable en el tema de la recepción. Debe haber una base de respeto para que podamos recibirnos los unos a los otros. El apóstol dijo, al que honra, honra. Pero también dijo, al que respeto, respeto. Pero quisiera pensar en la repercusión, en la recepción. Él está indicando allí, aparentemente son cosas triviales y en eso no consiste el reino de Dios. Ese es el texto base. Porque el reino de Dios no es. Él dice lo que no es y él dice lo que sí es el reino de Dios. ¿Qué no es el reino de Dios? No es comida ni bebida. ¿Qué sí es el reino de Dios? Si es justicia, si es paz, si es gozo por el Espíritu Santo. Pero aquellas cosas que parecieran tan triviales podrían repercutir enormemente en mi hermano débil. Mire cómo repercute negativamente si yo no considero la recepción unos con otros. Dice el capítulo 14 y versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, eso puede repercutir contristando a mi hermano. Eso repercute, porque él dice en el versículo 15, al final, ese hermano no solo es contristado, se puede perder. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hasta allá repercute. Él dice varias cosas en el versículo 20. Eso repercute haciendo que yo haga tropezar a mi hermano. Pero es malo. No es aprobado por Dios, no es algo bueno, no es algo que Dios ve con buenos ojos. Es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Entonces hay una sumatoria allí. Puedo contritar a mi hermano, puedo hacer que se pierda, puedo hacerlo tropezar. Puedo hacer que se ofenda. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Puedo hacer que mi hermano tropiece. Y aún más puedo hacer que mi hermano se ofenda o se ofenda. Y aún más puedo hacer que mi hermano se debilite. En aquellos días eran cosas de comidas y días.
Como lo expresa el versículo 6, el que hace caso del día. Y el versículo 1, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Era cosas de días, pero era cosas también de comida. Y ese versículo 6 dice, el que come. Y el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbre. Eran cosas de días, eran cosas de comida. En estos días nuestros, podría salir perjudicado este ambiente de respirar, de disfrutar el reino de Dios espiritual e invisible, con cosas como paltó, corbata y una barba. Hay asambleas en países hermanos que no usan paltó. Hay otras que no usan paltó y tampoco usan corbata. ¿Y sabe algo, hermanos? Eso hay que respetarlo. Y en base a la comunión de visitarle, haría muy bien haciendo lo mismo, para no ofenderles. Pero aquí, hermano, en Venezuela, en nuestra nación, sí lo usamos. Y también hay que respetarlo. Y no ofender al amado pueblo del Señor en Venezuela queriendo imponer lo contrario. Aquí la obra nació con paltó, corbata y sin barba. Y si alguien lo ve como muy trivial, fíjese hasta dónde puede repercutir. Porque el apóstol dice allí en el versículo 20, no destruyas la obra de Dios. Esas cosas que podrían ser consideradas triviales, en aquellos días podían destruir a un hermano débil, pero podrían ir más allá al punto de repercutir, destruyendo la obra de Dios. No destruyamos, hermano, la obra en nuestra nación queriendo imponer nuestros criterios. De hacerlo, ya no andaríamos conforme al amor. Como lo expresa el versículo 15, ya no andas conforme al amor. El apóstol que era considerado fuerte, por cuanto en el capítulo 15 y 1 dice, así que los que somos fuertes. Él se incluye en ese grupo de fuertes y de maduros. Sin embargo, él indicó en primera carta a los Corintios capítulo 8 y en el versículo 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué voy a hacer? Él dice, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y como ya hemos indicado en Romanos 14 y 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, absolutamente nada, en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Que el Señor nos ayude, hermano, para ser espirituales, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero finalmente, el ruego de la recesión, en el capítulo 15 y en el versículo
5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Será su ruego, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era su ruego? Él rogaba por un mismo sentir. Él rogaba para que unánimes, un mismo sentir, unidad. Él rogaba para que tuvieran todos una sola voz, a una voz. Solo estando así perfectamente unidos, podemos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que Él bendiga su palabra.